Bueno, muy buenos días con los que están aquí, con los que están en clase, en casa. ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Sí, Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Fabián. ¿Se escucha? Bueno, vamos a comenzar. Primero que todo, una pequeño, digamos, anuncio. La próxima semana ya tenemos examen, ¿es verdad? Me parece que es el día jueves. Pues no se olviden de que ya hay examen la próxima semana. Va a ser prácticamente de esta parte que sería lo que son las cargas, ¿es verdad? Y de todo lo que sería la parte específica acerca de los ejercicios que hay en el libro acerca del cálculo de estas cargas. Entonces, en el capítulo del libro, al final, siempre en todos los capítulos del libro, al final van a existir unos ejercicios en donde se explica cómo se calcula esto específicamente, ¿es verdad? Entonces, no se olviden de revisar eso. Van a ver algunas cosas de esas. ¿Hay alguna feria afuera? No sé. Veo que hay algo como por ahí, están dando abrazos. Bueno, listo, y vamos a hablar de otros tipos de cargas que son un poquito más específicas, que tienen que ver con todo lo que es el análisis de las cargas de temperatura y de las fuerzas de postensionamiento en los elementos. ¿Listo? Entonces, voy a apagar aquí un momentito. Ah, está apagado, ¿no? Sí, básicamente es como su. Ok. Listo, entonces vamos a hablar de la temperatura. Entonces, resulta que la parte de la temperatura, la carga de temperatura es una carga que se va a analizar tal cual como nosotros aprendimos por allá en mecánica de materiales. ¿Listo? Entonces, la temperatura va a ser un efecto que se aplica en los elementos del puente y que lo vamos a dividir en dos tipos principales. En este caso, la primera va a ser las cargas de temperatura uniforme, o T sub U por sus siglas en el ASHTO. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la temperatura uniforme? ¿Listo? Entonces, quiero que recuerden por allá cuando estaban en mecánica de materiales, que se hacía el análisis de las temperaturas y nosotros decíamos que el fenómeno de temperatura lo que producía es una deformación unitaria. ¿Sí? La temperatura no produce fuerza, no produce momentos, sino que producen una deformación unitaria a lo largo de todas las dimensiones de un elemento en general. ¿Listo? Esta deformación unitaria es bien específica de lo que es el cambio en el volumen, ¿sí?, de un elemento. Produce deformaciones unitarias axiales, perdón. Produce deformaciones unitarias axiales, en las cuales, pues, sabemos por mecánica de materiales que estas producen, a su vez, cambios en el volumen del elemento o del material. ¿Listo? Primera cosa importante. Entonces, el análisis va a ser exactamente como nosotros hacíamos en mecánica de materiales. Vamos a decir que este tipo de temperatura va a causar una deformación unitaria que le vamos a llamar epsilon de su U, ¿sí?, que se va a calcular con un factor alfa, que es el coeficiente de expansión térmica del material, por un delta de temperatura uniforme, delta TU. Esa es la ecuación. Esa deformación unitaria, pues va a depender de ese coeficiente de expansión térmica, que es una propiedad intrínseca de cada material, y que para el hormigón y el acero, pues ya está bastante estudiado y lo podemos encontrar en los libros, inclusive de mecánica de materiales. Cuando hablamos de la temperatura uniforme, o mejor dicho, el cambio de temperatura uniforme, delta TU, pues va a ser el cambio entre la temperatura inicial, en donde yo hago la medición del elemento, y la temperatura final, a donde yo llevo el elemento para que sea analizado. ¿Es verdad? Entonces,
prácticamente, si yo tengo aquí una barra, por ejemplo, de acero, y ahorita que está caluroso, que estaremos que a unos 20 grados, no sé, está medio abrigado por aquí el día, entonces, si corto y mido 1 metro de acero a 20 grados y lo llevo a, no sé, a Pedernales o a Esmeraldas, que ha de estar muchísimo más, 26, entonces seguramente esa barra va a empezar a dilatarse y va a empezar a tener una distancia un poquito mayor. Si me lo llevo a Papayacta o por allá al Chimborazo, pues seguramente se va a cortar, pero siempre necesito una temperatura inicial en donde yo hago la medición del elemento y a una temperatura en donde se eleva. ¿Listo? Ahora, lo importante es, el análisis matemático pues es bastante sencillo, lo importante es qué es lo que se considera temperatura uniforme. Entonces vamos a decir que temperatura uniforme se produce solamente cuando un elemento, o mejor dicho en este caso la estructura del puente, va a estar sometida a una temperatura que es prácticamente constante a lo largo de un periodo de tiempo, ¿sí? Prudencial. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, esto, si nosotros estamos, digamos, construyendo un puente en Estados Unidos, ¿sí? En donde Estados Unidos tiene tranquilamente zonas en verano que pueden alcanzar los 35 grados en ciudad, y en esa misma ciudad puede pasar unos 3 meses en invierno a menos no sé cuántos grados, ¿no es verdad? Entonces, ese análisis hace que la temperatura ambiental de toda la ciudad, pues permanezca a esos niveles por un tiempo prolongado o por un periodo prolongado de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es el suficiente tiempo para que el elemento, todos los elementos del puente, alcancen el fenómeno de equilibrio térmico. Eso que aprendimos por allá en química, que ocurre un intercambio de energía, ¿no? Entre dos masas que tienen diferentes temperaturas hasta que coge y se equilibra. ¿No es verdad? Entonces, esto es básicamente lo que vamos a analizar, es ese fenómeno, el fenómeno del equilibrio térmico. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que es importante? Cuando nosotros tenemos equilibrio térmico, lo que sucede es que cada molécula del elemento está o se supone que se encuentra a la misma temperatura, por eso es temperatura uniforme. ¿Listo? Y con eso, pues vamos a tener que el fenómeno de equilibrio de temperatura uniforme, pues va a ser crítico de analizar cuando yo tengo esos cambios tan bruscos como en Estados Unidos, en donde yo voy a tener dos materiales que están conectados, funcionando como uno solo, pero que se dilatan o se contraen de diferente forma. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una losa de hormigón y yo tengo un elemento de viga de acero conectado con los conectores de cortante que hablábamos la otra vez, en el momento que el acero se caliente, pues se va a deformar más que lo que se va a deformar la losa de hormigón, produciéndole de por sí una deformación de cortante en la interfaz de los conectores de cortante que es adicional, ¿no es verdad? También el equilibrio térmico puede generar problemas. Supónganse que yo tengo dos losas de un puente simplemente apoyado y las dos losas están con una distancia de separación, eso se calcula, pero por algún momento o por alguna razón yo no las calculé adecuadamente. Entonces, cuando este elemento se empiece a dilatar, pues va a empezar a generar una reacción una contra la otra, produciendo esfuerzos de compresión en la losa. Asimismo, yo tengo un apoyo, que sería mi columna, y tengo las dos losas apoyadas. En el momento en que se contraiga, puede suceder que si el apoyo no se diseña lo suficientemente ancho, pues la contracción, sumada a los fenómenos que vamos a ver, pueden hacer de que la losa pierda el apoyo y se cae, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos ocurren y debo controlarlos y analizarlos de en qué magnitud está, pues para yo garantizarme las distancias de separación, que son las juntas de dilatación térmica, y lo otro, los anchos de apoyo de nuestros elementos, ¿no? Ahora, ¿para qué lo vamos a considerar principalmente entonces? Para todo lo que sean conexiones. Conexiones entre las vigas y la losa, las conexiones entre las losas y los apoyos, en general las conexiones entre la losa y el neopreno que lo soporta, y ese va a ser nuestro análisis. ¿Listo? Entonces, por mecánica de materiales, sabemos que cuando tengo una deformación unitaria,
si yo multiplico la deformación unitaria por la longitud del elemento inicial, que le voy a llamar L sub 0, tengo lo que se hace más grande o lo que se hace más pequeño este elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordarán por allá que la ecuación para calcular la distancia o la longitud final de un elemento, ¿sí? Va a ser igual a lo que sería la deformación unitaria de temperatura uniforme multiplicada por la longitud inicial más la longitud inicial del elemento. Eso sería la longitud total del elemento, ¿no? Y aquí tengo un pequeño error. Lo voy a corregir de una vez. Entonces, esto sería... ¿Listo? Este es el incremento, ¿no? La deformación unitaria por la longitud. Lo que quiere decir que la longitud final de mi elemento, ¿sí? Va a ser igual a S delta TU más la longitud L0. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que esto, reemplazándolo y factorizando, va a ser igual a la longitud inicial multiplicado por la deformación de temperatura más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo tendría aquí que LF es la longitud final del elemento. Entonces, esa longitud L0, nosotros lo vamos a analizar como la longitud entre puntos, ¿sí?, de conexión o extremos de elemento, o lo que nosotros llamamos como la longitud entre puntos fijos, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que yo tengo dos luces, una que tiene 10 metros y la otra al lado que tiene 5 metros, y eso conforma un puente. Entonces, la longitud total del puente va a ser 15 metros en total, ¿sí? Sin embargo, cada una de estas luces, por la temperatura, va a tener un delta de temperatura uniforme, ¿sí? Que se va a hacer o que se va a crecer a cada lado, si es que es una losa simplemente apoyada, o si yo tengo la losa en un extremo empotrado, pues toda la longitud va a poder crecer solamente para un lado. ¿Se entiende? El empotramiento, vendría a ser el punto fijo, ¿no? Desde el cual, pues yo tengo que medir la longitud. Entonces, estos incrementos de la temperatura uniforme solamente son sentido común. Entonces, supónganse que yo tengo un puente de luces continuas. Ahí tengo dos estribos en sus extremos y tengo una columna en el centro. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería mi puente. En ese elemento, lo que yo voy a tener es que los apoyos o los estribos no son conectados rígidamente con lo que es la superestructura del puente. ¿Estamos? Entonces tengo mis dos extremos libres en mi longitud de esas dos luces. ¿Listo? Entonces, si el puente es continuo, de extremo a extremo, entonces la longitud L0 va a ser la longitud del puente y el incremento delta TU se va a dividir y se va a distribuir a cada uno de los dos extremos, ¿sí?, del puente en general, o de la viga, de la estructura del puente en general. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? No es nada más grave que eso. ¿En casa me están escuchando? Sí, Juan Carlos. Ok. Ahí. Listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente caso? Yo tengo dos luces simplemente apoyadas. ¿Listo? Entonces tengo la luz 1, que va a ser la luz de la losita negra,
y tengo la luz 2, que es la luz de la losita azul, ¿no es verdad? Y entonces, cada una de esas longitudes entre puntos de corte va a ser igual a la longitud inicial. Entonces yo tengo la longitud inicial 1 y que a los extremos de esa luz voy a tener entonces el incremento de temperatura delta T U1 medios a un extremo y delta T U1 medios al otro extremo. ¿Listo? Entonces, esa parte aquí en los extremos y en los estribos va a ser lo que yo voy a controlar en general cuando yo estoy queriendo analizar el fenómeno de las cargas adicionales que se producen, pues debido al contacto de las dos superficies cuando se expanden o dilatan o cuando se contraen en general. ¿Listo? ¿Se entendió la parte de la temperatura uniforme? Muy similar a lo que nosotros vemos en mecánica de materiales. ¿Estamos? Listo. Ahora, siguiente paso. Existe realmente un problema que es de pronto un poco más grave que el fenómeno de que los elementos se toquen o no se toquen o pierdan el apoyo. Y es el fenómeno de la temperatura uniforme en elementos que son o hiperestáticos o isostáticos. ¿Listo? Entonces, imagínense que yo tengo aquí una estructura hiperestática. Entonces, viene aquí mi amigo el Sol. Voy a quitar esto. Viene aquí mi amigo el Sol. Y entonces, en este puente que es de luces continuas, empieza a dilatar tanto el puente, ¿sí? Que en el punto en donde el puente de la superestructura empieza a dilatarse tanto que empieza a tener contacto con el espaldar del estribo. ¿Listo? Eso es lo que quiere suponer ese elemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El estribo es mucho más rígido que la estructura del puente. ¿Estamos de acuerdo? Y en el momento que es mucho más rígido, quiere decir que sirve como un apoyo que restringe el desplazamiento horizontal del puente. En ese momento, lo que va a ocurrir es que este estribo va a impedir que la losa siga creciendo en su deformación y lo que va a producir es entonces una reacción que va a, por compresión, a cortar la superficie de la superestructura. ¿Listo? Entonces, ahí, en ese instante, pues lo que nosotros tenemos es un elemento en compresión. ¿Esto por qué es importante? Porque recuerden que en el momento en que yo tengo, o yo les mencionaba, que pueden existir la falla de los elementos de los conectores de cortante, en ese momento que ellos fallen, yo voy a tener dos elementos. Voy a tener una losa, ¿sí? Individual de hormigón, y voy a tener una viga, ¿sí? Súper esbelta, porque eso es lo que tengo yo en vigas, que son de acero, sometidas a una compresión alta. En el momento que sucede eso, pues puede pasar dos cosas. Puede pasar que el elemento de losa se pandee por compresión. Y ocurre un fenómeno como el que vimos del puente del acordeón, ¿no es verdad? Entonces la losa se pandea. O puede ocurrir que las vigas se pandeen por compresión. Entonces, ustedes aprendieron con Pablito que un elemento de viga que está continuamente conectado a una losa se considera que tiene una longitud no arriostrada, pues cerca a cero, ¿no? Está continuamente arriostrada. Pero en el momento, eso solo es verdad si es que los conectores de cortante están conectados a la losa. En el momento que fallan, ya la viga no tiene arriostramiento lateral, ¿sí? Y solamente va a tener, continuo, y solamente va a tener arriostramiento lateral en los puntos intermedios en donde las vigas entre vigas van a estar conectadas. Una cosa súper importante. ¿Listo? Ahora, la temperatura
en estructuras en general, pues me va a producir esa carga de compresión que yo la puedo calcular bastante simple, ¿no? Puedo coger y puedo decir que ese delta de temperatura es igual a la rigidez, ¿sí?, axial de un elemento sometido a compresión o a tensión. Entonces, ustedes recordarán por allá que la rigidez de un elemento, ¿sí?, va a ser igual a la fuerza axial, P, ¿sí?, por L sobre E por A. ¿Recuerdan esa ecuación de la mecánica de materiales, no? Entonces, yo voy a tener que esa deformación va a ser igual a la deformación delta TU, y entonces yo voy a descomponer o voy a, digamos, a separar, ¿no?, o a despejar lo que sería esta ecuación para encontrar la fuerza de compresión que está soportando el elemento, multiplicando pues la deformación en centímetros por el E por A sobre la longitud del elemento entre puntos de picos, ¿no? Con eso yo puedo estimar lo que serían las fuerzas de compresión que se producen en los elementos. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale la temperatura entonces? ¿Cómo yo hago en un proyecto de diseño? ¿Cómo estimo cuál es el valor para el cual yo debo diseñar el incremento y disminución de temperatura? Entonces resulta que aquí, por ejemplo, en Ecuador, ustedes trabajaron con Sixto, con una entidad que se llama el INAMI, ¿no? Que es la encargada, pues, de hacer toda la parte de la hidráulica, pero también está encargada de hacer todo lo que es la medición de viento, lluvia y temperatura, ¿no? Entonces, en los registros del INAMI, que aparecen de unas bases de datos en donde tienen los sensores, generalmente esos registros pues están en zonas de ciudad, que es donde nos interesa a ciencia cierta saber la temperatura, ¿no? Y en ciertos puntos específicos, como por ejemplo cambios de temperatura en el fax y cosas así, que pueden indicar alguna evidencia de alguna cosa que está ocurriendo en esos puntos, ¿no? Entonces los puentes, como generalmente no tienen esos análisis en los puntos en donde yo voy a colocar puentes, porque ni siquiera hay carreteras, si yo voy a colocar un puente es porque estoy abriendo una vía, ¿no es verdad? Entonces, al igual que los estudios hidrológicos, los estudios de temperatura hacen parte de los estudios especiales que necesito hacer para los puentes. Entonces, estos se hacen calculando para el sitio del proyecto lo que sería la temperatura máxima anual y la temperatura mínima anual en el punto, en el sitio. ¿Listo? Entonces, como no en todos los puentes amerita hacer eso, ¿sí? Y como no todos los puentes pues van a ser puentes de gran importancia, existen tablas que nos dan rangos que podemos utilizar en general para hacer este análisis del cambio de temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la tabla que ustedes pueden encontrar en el libro, que es la tabla sacada del manual de puentes del Perú, en donde yo tengo la clasificación en función de las zonas geográficas o las regiones del país, que estaría entonces la parte de sierra, ¿no?, costa, selva, que son prácticamente las mismas que tenemos en Colombia y en Ecuador. Y aparte de eso, tenemos un material. Ah, cierto que este no está. Ya. El material. Entonces, me dice cuáles son las variaciones de temperatura que yo puedo esperar para lo que sería un elemento de concreto armado, acero o de madera. ¿Listo? Con estos valores, pues yo hago todo lo que es el análisis de la parte de la temperatura. Aquí yo tengo, por ejemplo, otra tabla que es sacada del AASHTO, simplificado, ¿sí? Que me dice, por ejemplo, que para climas moderados, ¿sí?, yo voy a tener una subida de temperatura de 17 grados y una caída de temperatura de 22 grados, pero obvio, estamos hablando de una caída por allá en Estados Unidos, ¿no? Donde pues acá no creo que en ningún punto suframos una caída de temperatura de 22 grados muy de chiste. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sigue a partir de esto? La parte de algo que nosotros conocemos como el gradiente de temperatura.
Entonces, ¿qué son los gradientes de temperatura? Cuando yo hablo de gradientes, ¿a qué les suena? ¿Qué es un gradiente? Un cambio, una diferencia. Dime. Está bajito, ¿no? Una, Dime. una diferencia, un cambio. Una diferencia, un cambio. Ajá. Claro, no sube más. Una diferencia, un cambio. ¿Para qué me decías? Diferencia. Cambio, diferencia. Una escala. Una escala. Ah, un gradiente. Sí, también le llaman, eso creo que es un gradiente. En colores creo que le llaman gradiente también, ¿no? Sí. Una variación, un cambio, ¿sí? Una escala. Entonces resulta que los gradientes de temperatura, sus siglas para la norma van a estar identificadas con las letras TG, T sub G de temperatura gradiente, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurren? Entonces quiero que se imaginen en su mente, y todo el mundo lo ha hecho, si no es bien carichino, ¿no? Coge y tiene la sopa en un plato y la mete al micro y le pone 1 minuto a calentar. ¿No es verdad? Entonces, en el momento que usted coge y prueba la sopa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se dan cuenta uno inmediatamente? Si la prueban antes de mezclarla. Unas partes están frías y otras calientes. Unas partes están frías y otras están calientes. ¿Es verdad? Perfecto. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque obviamente el microondas funciona por, ¿cómo se llama? Por ondas, microondas, que aceleran las partículas de los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los rayos actúan primero en la parte superior de la sopa, pero no alcanzan a penetrar hasta la parte interna de la sopa. Lo mismo ocurre aquí con lo que serían las estructuras del puente. Entonces, hagan de cuenta que estamos aquí en verano, ¿sí? Que la temperatura uniforme son más o menos 20 grados, supongamos, ¿ya? Sin embargo, dentro de esa temperatura, que es ciertamente uniforme, pues yo voy a tener puntos en el puente que tienen más temperatura. ¿Por qué? Por ejemplo, porque yo tengo un pavimento y el pavimento se calienta más, aunque el sol esté a 20, en el pavimento puede estar tranquilamente a 40 grados. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que en la parte baja del puente, que no recibe el sol y que no hay pavimento, pues yo voy a tener temperaturas mucho más bajas. Punto. Eso es lo que ocurre. ¿Listo? Entonces, en ese punto, lo que yo voy a tener es una diferencia de temperatura a lo largo de la profundidad P de nuestro puente. ¿Listo? Entonces, esa temperatura, yo voy a decir que si esta es mi sección transversal, yo voy a analizar y voy a mirar este puente en el sentido transversal, lo voy a ver como de lado, ¿sí? Y voy a identificar 2 puntos, un punto en la parte superior y un punto en la parte inferior que le voy a llamar el punto A y el punto B. ¿Estamos? Entonces, ese puente que lo estoy viendo así en la sección transversal, ahora lo voy a ver en el sentido longitudinal y le voy a hacer un corte de tal forma de que esta losita que yo tengo aquí arriba, azul, pues va a estar identificada como este espesor que yo veo aquí, esta franja azul, lateralmente. ¿Estamos? Y esta losita que yo veo aquí, que la voy a pintar rojita, ¿sí? Pues va a ser este pedacito o esta zona de acá, que la voy a pintar roja. ¿Se entiende que estoy viendo ahí? Entonces, este elemento va a estar sometido a flexión. Y como está sometido a flexión, pues sabemos que la flexión tiene un eje neutro. En algún punto, nada se alarga, nada se acorta y queda de la misma longitud. ¿Es verdad? Entonces, por un momento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a imaginar que yo puedo aislar todos los fenómenos adicionales y solamente voy a dejar el fenómeno de la temperatura en mi viga. ¿Listo? Entonces, tengo el punto A en la parte superior, tengo el punto B en la parte inferior
y mi amigo el Sol empieza a calentar lo que sería la superestructura. Entonces, inicialmente, el plano AB es un plano que es totalmente perpendicular a ese eje neutro de la viga. ¿Estamos? Pero debido a la temperatura, lo que va a pasar es que el punto A va a moverse hasta una posición A'. ¿Sí? También el punto B va a moverse a una posición que va a ser B'. ¿Estamos? Que entonces va a ocurrir que el punto A' va a moverse más que el punto B' debido a que tengo más temperatura arriba que abajo. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago ese análisis y trazo una línea recta entre los puntos A' y B', va a ocurrir que ya la diferencia o el ángulo que forma ese plano A', B' con el eje neutro que yo planteé adicional inicialmente en mi elemento, ya no es 0. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ya no es 90 grados, sino que ya tiene un ángulo distinto. ¿Listo? Entonces, si yo trazo una vertical y mido el ángulo que hay o que existe entre la vertical y ese plano A', voy a encontrar que ese ángulo es la curvatura que se produjo por la deformación diferencial que existe entre los dos extremos del elemento. ¿Listo? Entonces, recordando lo que ustedes aprendieron por allá en mecánica de materiales y que después aplicaron en análisis estructural 1 para calcular deformaciones, que es que la curvatura de una sección, ustedes lo analizaban así, con esta ecuación, de y al cuadrado sobre de x cuadrado. ¿Recuerdan? La segunda derivada de la deflexión al cuadrado respecto a el diferencial de x al cuadrado, que eso es curvatura, ¿no es verdad? Va a ser igual a el momento en el punto, en la sección, dividido sobre E por I. ¿Listo? Esa famosa curvatura es este angulito que se forma. Entonces, ¿en dónde han visto este esquema? Ustedes lo han estudiado algunas veces. ¿En qué analizaron un esquema que es parecido? No estoy diciendo que por temperatura, sino que es parecido. ¿En dónde lo analizaban? En hormigón. En hormigón. Exacto. ¿No? Entonces, el fenómeno que produce, ¿sí? El fenómeno que produce la variación o el gradiente de temperatura en lo que es el puente es el mismo fenómeno que ocurre cuando ustedes analizan un elemento sometido a flexión, ¿no? La curvatura está asociada a flexión, a un momento m que está por allá. ¿Cómo yo puedo estimar el momento? Pues bueno, yo puedo estimar, ¿sí?, el momento multiplicando ese nivel de curvatura o esa curvatura por el módulo de elasticidad del elemento multiplicado por la inercia del elemento. Y ahí puedo calcular y puedo estimar lo que sería el momento que está ocurriendo en ese punto, ¿no? Entonces ustedes me van a decir, si son curiosos, pero bueno, ¿cuál módulo de elasticidad? ¿El del hormigón o el del acero? Si es que es un puente mixto. Si es de hormigón, pues es el del hormigón y punto, ¿no? Y si es un puente mixto, ¿cuál? El crítico. ¿El módulo de elasticidad crítico? Sí, sí, no Se lo hace conozco. un ponderado. Ponderado, no. Se hace lo que ustedes aprendieron por allá también en mecánica de materiales y que recordaron en hormigón 1, que es transformar un material al otro. ¿Sí? Poner todo de un mismo material. ¿Listo? La sección transformada. Perfecto. ¿No? Eso es una forma. Bueno, ¿se entendía el concepto? Listo. Ahora, ¿cuál es el problema? Entonces, si para temperatura uniforme no teníamos datos, ¿no? Pues para gradientes de temperatura va a ser aún más variable, ¿sí? Estamos seguros que la variación de temperatura va a cambiar en función del recubrimiento que yo tengo sobre el puente
que típicamente es asfalto y que esa vaina se calienta, ¿no? Han visto videos en YouTube en donde se calienta tanto que fritan huevos en el asfalto, ¿no? Y la variación también va a depender del material. No es lo mismo calentar lo que sería una estructura de hormigón completa que una estructura que sea de acero. Porque el acero pues tiene una facilidad de transmitir calor de un punto a otro mucho más fácil y mucho mejor que el hormigón. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos dice el ASHTO que yo voy a calcular esa variación de temperatura? Entonces, resulta que yo lo voy a calcular como que varía en función de la profundidad de nuestra superestructura. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una superestructura cuya profundidad es P, entonces yo le voy a hacer un zoom al extremo derecho de esta estructura y voy a plantear cómo se miraría algo así, ¿no? Entonces, el ASHTO lo que me dice es que en función de la profundidad de la superestructura, yo voy a hacer un esquema de distribuciones de temperatura que va a variar en función de unas distancias. ¿Listo? Entonces, en la parte más superior, en el punto A que yo había marcado antes, ese punto A, yo voy a tener una temperatura que va a ser igual a T1. ¿Listo? Esa va a ser la temperatura T1. De la temperatura T1, voy a bajarme 10 centímetros en el espesor y en ese punto voy a tener una temperatura T2. ¿Listo? Desde ese punto, o sea, de esos 10 centímetros, voy a medir una distancia A y voy a calcular una variación lineal hasta 0 temperatura. Aquí, el incremento o la variación de temperatura va a ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Después, voy a continuar hasta la parte baja del puente, 20 centímetros antes del extremo final, y ahí voy a empezar a incrementar la temperatura hasta una temperatura de 3. ¿Listo? Esa es la variación de temperatura para un elemento de hormigón. ¿Listo? Entonces, eso es para hormigón. Para acero, debido a que el acero tiene la facilidad de transmitir calor mucho más fácil, entonces yo voy a poner aquí una superestructura de acero, que esta es la típica con vigas de acero, ¿es verdad? ¿Sí? ¿Sí alcanzaron a copiar? ¿Sí? Bueno, esta es la típica con vigas de acero, y hago lo mismo, el zoom, y estoy ahí. Hago el zoom y mido la profundidad de la superestructura. ¿Estamos? Y veo la variación. Entonces, ¿cómo va a ser la variación en elementos de acero? En la parte superior, de nuevo, temperatura T1. ¿Listo? A 10 centímetros T2, ¿sí? A una profundidad T, en donde la profundidad T va a ser la profundidad de la losa superior, ¿sí? Voy a empezar a hacer una variación. Entonces, imagínense, yo tenía antes de T2 hasta una profundidad A, tenía una variación lineal a 0. ¿Estamos? Aquí yo voy a buscar a qué distancia esté y voy a irme bajando por esa misma línea hasta la distancia T. Y en ese punto, a partir de ahí, todo es constante con una temperatura uniforme. Constante de ahí para abajo. ¿Se entiende? Entonces yo ya no necesito T3, sino busco la intersección entre esta línea que se plantea como el espesor y esta línea que es la del hormigón, y de ahí bajo constante a lo largo de toda la longitud. ¿Se entiende? Entonces, esto supone un problema. Por cierto, ¿en casa me escuchan bien? Sí, Juan Carlos, se escucha bien.
Bien, ¿no? Ya no sé si me escuchan allá o del micrófono de acá, pero bueno. Esto supone un problema. ¿Qué se ocurre? ¿Qué se les ocurre que es el problema que supone modelar esto? ¿Cómo lo modelarían? Si yo les pregunto, ¿cómo modelan eso para calcular esas variaciones, esos esfuerzos? ¿Qué me dirían? No todos a la vez, que me vuelven sordo. ¿Sí, no? ¿Ninguna idea? Tengo que modelar la estructura tridimensionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a, mediante elementos finitos, necesito coger y modelar la losa en elementos finitos. Necesito modelar las vigas en elementos finitos, que pueden ser elementos finitos planos, como los shells, o pueden ser elementos finitos tipo sólidos, ¿sí? Eso es algo un poco más avanzado. De tal forma que en el momento que yo tenga ese modelo, puedo aplicar diferencias de temperatura en cada punto para mirar las deformaciones que se producen en este sistema. ¿Listo? Lo cual supone un enorme gasto de tiempo. Solo hacer ese modelo tranquilamente puede ser unas 2 semanas de trabajo. ¿Sí? Tranquilamente. Entonces, esta parte de la temperatura es bien complicado de modelarla. Se puede hacer de una forma simplificada, ¿sí? Entonces, yo les decía que aprovechándonos del estudio de la mecánica de materiales, yo puedo calcular la curvatura, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer también es aplicarle a un elemento de línea que se va a simular como la superestructura del puente, puede aplicarle lo que sería un gradiente de temperatura, que es a la larga una curvatura en SAP, ¿sí? Recuerden que el gradiente de temperatura resulta en una curvatura, ¿no? Y esa se la puedo aplicar en SAP y eso me va a dar un momento internamente. Eso sí se puede hacer, pero es un análisis simplificado. Ahora, otra cosa. En función a esa deformación que yo les planteo, ese momento es positivo o negativo. Pero ojo, no estoy hablando de positivo o negativo de la estática. Eso no, que sí, contra el sentido horario, en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas al reloj, eso es positivo o negativo. Eso es estática, eso no nos interesa. Positivo desde el punto de vista de flexión. O sea, positivo, momento que produce tensión abajo con presión arriba del elemento. Y negativo viceversa, ¿no? ¿Qué sería ese momento? Positivo, ¿por qué? No te escucho más. Ya, flexión pura. Estamos analizando que si esto sería flexión pura. Ya, pero momento es positivo, ¿por qué? Tensión en la parte de abajo. Por lo tanto, con flexión arriba. ¿Qué opina el resto? Así mírenlo como las vigas que analizábamos en el hormigón. Es el mismo fenómeno. Esta es la posición inicial de la viga.
Quedó así. ¿Por qué? Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque puede ser que a ver arriba. No. ¿Por qué concluyes eso a partir de este diagrama? Porque arriba de la posición original se hizo más largo. Se hizo más corto. ¿No? Entonces, ¿es un momento positivo? Negativo. Entonces, este momento que se produce en la temperatura, no se olviden, ¿no? Esos esquemas de deformaciones pues tienen que decirles algo, ¿no? Va a producir un momento negativo. Si yo lo dejo eso, pues si pudiera exagerar la deformación, pues el puente se hace un arco. Estira más arriba que abajo, ¿no? Entonces, ¿eso qué produce? Pues primero que todo, produce un efecto benéfico en las zonas de momento positivo. ¿Por qué? Porque al final, al sumar todos los efectos en el centro de la luz, que es el punto del momento positivo, pues lo que yo voy a tener es que el momento positivo se va a restar con un momento negativo, no va a ser tan positivo. Entonces también produce otro problema, que es el incremento en los negativos, ¿no? Entonces, si las vigas, por ejemplo, si el puente es un puente continuo, yo voy a tener en los apoyos un momento negativo que va a ser más negativo, ¿no? Entonces, eso es el fenómeno que hay que considerar y tenerlo en cuenta y por eso se analiza, ¿no? ¿Preguntas? También por eso, los puentes se hacen que cuando pueden traducir, no se comprende. Eso, no. Es que eso se los pone así porque tú pones una contraflecha. La contraflecha es que tú sabes que un puente que es recto, cuando yo le ponga peso, circulen los vehículos, se va a deformar y se va a flexionar. Entonces, de entrada, lo construyes con una deformación para que cuando esté trabajando, pues quede recto. ¿Sí? Eso se puede hacer con pretensado. Digo, con postensado, ¿no? Ustedes lo postensan hasta que el momento que se produce por el postensionamiento genere una deformación inversa a la de la carga gravitacional, ¿no? Esfuerzo. ¿Listo? Bueno. Nadie me preguntó algo importante. Este 1, ¿de dónde sale? Pues resulta que esas cargas también van a depender, pues, de algunas cosas importantes, y es, ¿qué tanto se va a calentar el sitio donde está el puente? Si yo estoy allá en Papayacta, pues esa vaina, pues sí se va a calentar cuando tenga el sol, pero el ambiente es tan frío que no se va a calentar mucho, a diferencia de que si estoy allá en la costa, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo una tabla que es del Manual de Diseño de Puentes del Perú, y pueden encontrar también en el libro guía, en donde ustedes van a tener aquí que esas temperaturas T1 y T2 van a depender de lo que es la región y de lo que es el tipo de asfalto que tenemos sobre el puente. Entonces, tradicionalmente vamos a decir que unos 5 centímetros es algo común. Nosotros en el curso vamos a considerar 10 por el fenómeno que decía del recapeo que puede ocurrir, ¿sí? Pero para 5 centímetros, pues yo tengo 35 grados en la parte superior que bajan a 5 grados en la temperatura de 12. ¿Listo? Entonces, bueno, esa sería básicamente la parte de lo que es la temperatura. El gradiente de temperatura. ¿Listo? Vamos a seguir con lo que sería la contracción o la contracción o del fraguado, ¿sí? O la retracción del hormigón, SH. Entonces resulta que esto se produce al momento de que yo estoy fraguando el hormigón.
Y ustedes en su clase de concreto seguramente vieron formas de cómo yo debo curar el hormigón para que no se produzca este fenómeno. En su clase de hormigón, seguramente también vieron que existe un refuerzo mínimo para evitar fenómenos de fisuras por temperatura. ¿Estamos? Entonces, no es nada más que ese fenómeno. Resulta que yo voy a tener una contracción debido a la reacción exotérmica que produce el cemento al fraguarse o al hacer reacción con el agua, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos es evitar lo que serían los problemas asociados a las fisuras en el hormigón, pero más que todo, va a ser importante al momento de que yo construyo las grandes superficies de hormigón que tienen un puente. Entonces, imagínense, un puente el más pequeño, es más, ya estaba revisando las tareas, y el más pequeño que ustedes pueden encontrar, pues puede tener tranquilamente unos 2 carriles que serían o significarían unos 7 u 8 metros con las barandas, ¿no? En este tipo de superficies, estamos hablando que estamos fundiendo una superficie de hormigón de 8 metros por al menos unos 10, 15, 20 metros de largo, ¿no? Que sería lo normal, lo típico. Entonces, toda esa losa, ¿sí? Toda esa losa va a generar una contracción supremamente grande si es que yo pudiera fundirla en un solo día. Entonces, ¿qué se hace? Se plantean las juntas de dilatación y las juntas de protección. Entonces, los invito cuando vayan al subsuelo del Halle. En el subsuelo del Halle, seguramente ustedes van a coger y van a mirar que en el suelo del parqueadero, ¿sí? Van a estar unas líneas hechas a propósito y en las columnas les han hecho como unos diamantes, ¿no? En los extremos de las columnas les han hecho un corte así, en diamante o en rombo, ¿no? Esto es para evitar, pues obviamente que yo tenga una gran superficie, que es todo el parqueadero, hundida y que permita que el hormigón tenga una longitud menor y por lo tanto la deformación por contracción térmica, al ser una longitud del cero menor, también la contracción sea más pequeña y no produzca agrietamiento. ¿Listo? ¿En qué otra cosa es importante? Cuando yo voy a hacer una estructura, como no puedo fundir toda la estructura, pues voy a tener que planear cuántos metros cúbicos de hormigón yo voy a fundir cada intervalo de trabajo, o cada día, por decirlo así. En el momento en que yo tengo eso, pues estoy reconociendo de que el hormigón que voy a poner mañana va a ser fresco y el hormigón que ya puse hoy, hasta mañana ya va a estar fraguado y contraído, ¿no? Entonces ahí, eso es importante que yo considere que existen problemas en el momento en que yo cojo y coloco hormigón que está a diferentes o fundido a diferentes edades, ¿no? Entonces el uno se vaya a estar contrayendo mientras que el otro ya está completamente contraído o fraguado. ¿Listo? Entonces no es nada más, esto prácticamente lo que se controla es con un buen curado. Se va a controlar también con una buena distribución del acero mínimo por temperatura y en general es más que todo un fenómeno bastante simple, ¿no? Vamos a pasar al siguiente, que es el CRIB. Entonces, ¿qué es el flujo plástico o el CRIB? Resulta que el CRIB, ¿sí? Es el fenómeno que se produce cuando yo tengo una carga que va a estar sostenida a lo largo del tiempo, que nunca se retira y que está estática, y que hace que la deformación elástica de mi elemento sea mayor conforme pasa el tiempo. Eso es el CRIB. Se le conoce también como flujo plástico de deformación y es bien grave en elementos de hormigón por el fenómeno de las deformaciones adicionales que se producen. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo una imagen, ahorita vuelvo arriba, pero para explicar el concepto,
Aquí yo tengo una imagen en donde en este puente, en el voladizo del puente, fíjense que está todo recto y hay una viguita en donde la viguita cogió y se deformó y generó una deflexión adicional en ese voladizo. ¿Se nota? ¿Es verdad? Eso es debido al creep. Entonces, quiero que se imaginen qué sucede cuando yo construyo un elemento. Cuando yo definí el creep, dije que se produce por cargas permanentes que nunca se quitan a lo largo de toda la vida útil de la estructura. ¿Qué tipo de carga es de esta forma en puentes? De hecho, en cualquier estructura. El peso propio, ¿no? Entonces, el peso propio de una estructura nunca se quita, ¿sí? Pero entonces, cuando yo construyo, lo que va a pasar es que yo tengo un encofrado, ¿sí? Que está apuntalado y que en un instante, cuando lo retiro, ahí apenas el elemento empieza a soportar su peso propio. ¿Estamos? Entonces, en ese punto, si yo hago un gráfico en donde en el eje horizontal yo tengo el tiempo que ha transcurrido, ¿sí? Desde el momento en que yo suelto el elemento y hago que cargue su peso propio, y en el eje vertical yo tengo lo que sería la deformación, y esto yo lo voy a medir en años. Entonces yo voy a tener que en el instante mismo en el que le quito el apoyo, pues va a ser el año 0. ¿Estamos de acuerdo? ¡Pum! En ese instante, la viga, que estaba inicialmente recta, coge y siente el peso propio y ¡prac! Genera una deformación elástica delta L, que voy a llamar ahí. ¿Listo? Entonces, esa es la que ustedes aprenden a calcular en mecánica de materiales, en estática y en análisis estructural. Pero como la carga se mantiene, el elemento que está sometido a fricción va a estar sometido a dos fenómenos, a un fenómeno de tensión y a un fenómeno de compresión, o a una zona en compresión. ¿Sí? En ese punto, internamente, el bloque de compresiones del hormigón, una vez que usted le hace soportar el peso propio, ese elemento va a empezarse a fisurar. Pequeñas fisuras se forman en lo que sería la matriz de hormigón, que es porosa. Nosotros sabemos que el hormigón es bastante poroso internamente, ¿no? Estas fisuras, a lo largo del tiempo, se empiezan a expandir, se empiezan a hacer más grandes, se empiezan a extender. Y eso hace que la sección empiece a perder capacidad de soportar carga en compresión. Como resultado, esos vacíos, ¿sí? Se empiezan a cerrar. Y como se empiezan a cerrar, se empieza a ceder o a deformar más el elemento conforme pasa los tiempos. ¿Listo? Entonces resulta que si yo cojo y hago un análisis, esa deformación se empieza a incrementar y se empieza a hacer constante el incremento hasta que llega a una asíntota determinada pues por la proyección de esa línea roja punteada que tengo ahí. ¿Listo? Sin embargo, eso ocurre más o menos aproximadamente en elementos de hormigón entre 3 y 5 años. ¿Qué quiere decir? Que más o menos en esa edad, a los 3 o a los 5 años, el elemento ya ha alcanzado una deformación estable producto de esta deformación por frío. ¿Listo? Ahora, si yo cojo y de alguna forma pudiera ser que le quito al elemento su peso propio, lo que va a pasar es que el elemento va a recuperar una parte de esa deformación igual a la deformación elástica que tuvo inicialmente. Sin embargo, toda esa deformación producida por el creep, esa es una deformación permanente en el elemento. ¿Sí? Nunca se va a recuperar. No es una deformación elástica, porque se produce por la fisuración del hormigón. ¿Listo? ¿Preguntas qué es el creep? ¿No? Genial. La siguiente carga que vamos a analizar es la carga de los asentamientos diferenciales. ¿Qué son los asentamientos diferenciales? Cuando yo hablo de un asentamiento, inmediatamente a todo el mundo en la mente se les tiene que venir que se producen por
Por el suelo. Ajá. ¿Por qué? Porque el suelo, ¿qué pasa con el suelo? Se consolida. Esa es la palabra, ¿no? El suelo se consolida, ¿no? Sin embargo, también existen fenómenos que producen asentamientos diferenciales que son no producidos, o sea, no son directamente producidos por la consolidación del suelo. Por ejemplo, cuando existen movimientos sísmicos, ¿sí? O cuando existen sismos, lo que va a ocurrir es que el sismo puede producir licuefacción en el suelo, ¿sí? Un fenómeno. Otro fenómeno que puede producir asentamientos diferenciales es el fenómeno de que en el momento en que se produce un sismo, existen ondas que se llaman las ondas de superficie. Estas ondas de superficie generan como unas ondulaciones en el suelo que pueden producir que los apoyos queden a diferente altura, ¿sí? Generando igualmente el mismo efecto, que sería un asentamiento diferencial. ¿Listo? Entonces, aquí lo importante es la palabra diferencial. Si yo tengo todo mi puente, ¿sí? Y el puente se asienta 5 centímetros en todos los estribos y columnas, ¿existe un fenómeno de asentamiento diferencial? No. ¿Estamos? Entonces, el asentamiento realmente es peligroso cuando existen asentamientos diferenciales en la estructura. Ahora, los asentamientos diferenciales, ¿sí? También se pueden producir en estribos. Por ejemplo, cuando yo tengo socavación de los estribos. Y vimos en la anterior clase, pues, cómo se ve la socavación de unos estribos, producto, pues, del arrastre de los materiales sólidos, perdón, finos, del material de soporte, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de cosas, ¿sí? También tienen un análisis que va a depender dependiendo del tipo de estructura o de superestructura que yo estoy considerando para mi puente. Entonces, en la imagen aparece un puente que se modela como un puente de luces simplemente apoyadas. ¿Estamos de acuerdo? Esas luces simplemente apoyadas, en este caso es una luz de 32 metros, en donde en este punto yo voy a simular un asentamiento en el eje central de esta columna. ¿Listo? Entonces, quiero que se imaginen lo siguiente. Primera pregunta, ¿esto es un elemento isostático o hiperestático? Esta estructura. ¿Es isostática o hiperestática? Hiperestática. ¿Por qué? Porque son luces simplemente apoyadas, ¿no? Entonces, la superestructura está simplemente apoyada, es isostática. Lo que hablábamos, ¿no? Recuerden esa parte, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer puentes igual de grandes, con luces simplemente apoyadas, etc. ¿Listo? Ahora, ¿qué tiene de ventaja las estructuras que son isostáticas? Resulta que en el momento en que yo tengo una estructura isostática y ocurre un asentamiento, pues lo que va a pasar es que el puente se va a reacomodar. Internamente la viga no va a soportar esfuerzos de flexión debido a ese fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? No va a pasar nada con el puente. Sin embargo, el problema es que existen daños adicionales que sí pueden llegar a ocurrir. Entonces, por ejemplo, si se genera el asentamiento en el apoyo B, pues en el apoyo A, la diferencia en el ángulo de inclinación del puente va a producir que exista un punto que el apoyo va a estar golpeando con la superestructura. Eso es un punto de cortante, ¿no? Que puede ser importante y que puede generar problemas en nuestros elementos del puente, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar en el centro? Pues lo que yo puedo tener es un problema de que la superficie de contacto, que antes era toda la base del puente, ahora solamente es una arista del puente.
¿Estamos? Con el fenómeno del incremento de los esfuerzos en esa arista y posiblemente un futuro aplastamiento en ese punto. ¿Listo? Entonces, en estructuras isostáticas, aunque el asentamiento no me va a producir fenómenos internos de fuerzas internas, sí me va a producir fenómenos que yo tengo que controlar y mirar hasta qué nivel pueden producirme daños. ¿Listo? Ahora, quiero que se imaginen que este puente no fuera de simplemente apoyado, sino que fuera de luces continuas. En el momento en que yo tengo, supónganse, un puente, tengo aquí un puente de 3 apoyos, ¿sí? Pero este apoyo central está firmemente pegado a la viga, ¿sí? Y ocurre un desplazamiento del apoyo. ¿Qué pasaría con la viga? Tengo 2 apoyos aquí, en los extremos, y tengo un desplazamiento en el centro de la viga. ¿Mm? ¿Qué ocurriría? ¿Qué forma toma ese puente? Como esta curvita. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Curva. Ese puente tiene curvatura. Por lo tanto, tiene o está soportando momento. ¿Qué momento está soportando? Así a simple vista. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo estructuras que son hiperestáticas, ¿sí? El problema es que cualquier desplazamiento en los apoyos va a producir momento y su fenómeno asociado, que va a ser cortante. ¿Estamos? Cortante. Entonces, ese va a ser un problema. Adicional, fíjense lo que ocurre acá, ¿no? En el momento que se asienta, el estribo va a tener este mismo problema, ¿no? Que va a ser asociado a este fenómeno. ¿Listo? Ahora, esta parte, pues también tengo que estimarlo, controlarlo y de alguna forma evaluar qué tan grave va a ser el efecto de los asentamientos y qué tan probable es, ¿no? En función, pues, del análisis que he hecho de mi estudio del puente. La última que vamos a ver, la última fuerza que vamos a ver el día de hoy, es las fuerzas de postensionamiento. ¿Listo? Entonces, en el curso con Fernando, ustedes van a aprender que el postensionamiento es el fenómeno por el cual, ya lo expliqué aquí, yo voy a generar un elemento de hormigón en donde voy a previamente incrustar un cable para luego de que el hormigón esté fraguado, generarle una tensión al cable, ¿sí? ¿Por qué yo hago eso? Entonces resulta que si yo tengo un elemento de viga sometida a flexión, ¿sí? Entonces, este elemento de viga, si está sometida a una flexión positiva, va a estar sometido a una zona de tensión por debajo del eje neutro y de compresión por encima del eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sabemos que la resistencia de un elemento de hormigón está limitada por 2 condiciones de falla, ¿sí? Puede fallar o el acero en tensión, porque de plano despreciamos la resistencia del hormigón a tensión, o puede fallar por el aplastamiento del hormigón en compresión, condición que no es deseable. Si nosotros hacemos el diseño correctamente, pues tiene que fallar el acero por fluencia, ¿no? Antes que el hormigón por aplastamiento. ¿Listo? Entonces, considerando eso, lo que sucede es que las fuerzas de postensionado, su objetivo, lo que buscan es disminuir la tensión en el acero, de tal forma, pues, de que yo pueda soportar más momento en mi elemento de hormigón. Eso es, en general, el proceso de postensionado. Resulta que, debido al postensionamiento, yo voy a producir 2 cosas. Voy a producir un momento que es contrario al momento de flexión que soporta la viga. Entonces, si yo dije que este elemento de aquí está soportando un momento positivo, ¿sí? Tensión abajo, compresión arriba, pues el postensionamiento debe producir un momento negativo, de tal forma que la suma va a ser un momento positivo más pequeño, ¿sí? Pero también me va a producir
inherentemente un esfuerzo de compresión en el elemento. ¿Listo? Entonces, este diagrama de fuerzas, lo que me produce o lo que me dice es que en mi elemento, aparte del vector rojo, que es la tensión normal, y del vector azul, que es la compresión normal, producido por el par de momento de la viga, yo voy a tener una carga axial de compresión producido por el cable de postensionamiento y un momento de postensionamiento negativo. ¿Listo? Entonces, este tipo de controles, ¿sí? En el curso que ustedes ven con Fernando, va a ser interesante porque todo el esquema del diseño de elementos va a cambiar. Ustedes ya no van a estar preocupados por la tensión en el hormigón, perdón, la tensión en el acero, sino que van a estar preocupados de que este vector de compresión no aplaste el hormigón. ¿Sí? Primero. Y segundo, van a estar preocupados por la tensión del cable que se está produciendo en cada instante de tiempo. El cable es un elemento de acero que sufre creep. ¿Qué dije que era el creep? Flujo plástico. ¿Y qué era? ¿Pero qué era? Era una deformación por cargas permanentes que nunca se mueven, que en el ejemplo que yo puse de la viga era el peso propio. En este caso, no siempre es por el peso propio, en este caso, en el postensionado, es porque el acero, el cable de preesfuerzo, nunca va a quitársele la tensión que yo le hago con los gatos hidráulicos. Entonces, eso va a generar una deformación elástica inicial, pero con el paso del tiempo el cable se va a alargar por el clip. Entonces, ¿qué pasa si el cable se alarga? ¿Qué sucede? Trataría de acomodar por eso. Si el cable se alarga, se acomodaría. O sea, como que con lo que se alarga, estira. Ah, ya, tú hablas si yo tengo una contraflecha y el cable se alarga, la contraflecha pues se va a disminuir. Ajá, bueno, si eso es verdad. El fenómeno más importante es que si el cable se alarga, ¿sí? La tensión que yo necesito para mantenerlo largo ya no es tanta. Se disminuye la tensión que yo aplico en el cable. ¿Se entiende? Pues digamos que yo necesito tensionarlo, el cable, hasta que quede de una distancia de, no sé, tengo un cable de 8 metros, me voy a inventar. Y entonces necesito aplicarle tensión para que ese cable de 8 metros quede en 10 metros. Estoy exagerando, obviamente, ¿no? Pero entonces con el fenómeno del creep, el cable ya se alargó a 9. Inicialmente ya mide 9 metros. Entonces yo ya no necesito ponerle toda la fuerza porque pues el cable se alargó y la fuerza se pierde. La fuerza inicial que yo le imprimí se pierde. ¿Listo? ¿Qué pasa si pierdo la fuerza de tensión en el cable? Pues que disminuyó, primero que todo, el momento que está contrarrestando el efecto que yo quiero del momento, ¿sí? Pero también estoy disminuyendo la carga axial, primera cosa, ¿no? Segundo, el cable, ¿sí? Va a estar fijo, cuando yo lo tensiono, lo tengo que dejar fijo contra el hormigón, con unas cuñas. Entonces, esas cuñas también empiezan a ceder, se empiezan a aplastar. Y entonces el cable empieza a generar lo que se llama pérdidas de energía de tensión. Entonces, todo el curso se basa en eso, en estimar cuáles son las pérdidas en el cable para que el cable, a lo largo del tiempo, pues tenga la tensión mínima que yo necesito para que soporte los esfuerzos adicionales en mi sistema. ¿Listo? Entonces, esas son las fuerzas de postensionado. Durante el curso, nosotros no vamos a tocar postensionado, porque apenas deberían estar viendo ustedes, ¿no? Y la intención del curso es puentes de concreto reforzado. Punto. ¿Listo?
Entonces, eso lo van a aprender bien con Fernando y él les va a enseñar a diseñar las vigas por post-tensionamiento. Entonces, lo que nosotros vamos a ver con diseño de vigas reforzadas, después cuando aprendan post-tensionado, el puente se diseña igual, solo que las vigas ya van a poder ser más grandes, pero le tengo que meter un cable. Y punto. Pues nada más. Y listo. ¿Listo? ¿Preguntas en casa? ¿Por acá? ¿No? ¿Nada? Todo claro. ¿Todo bien? Listo. Entonces nos vemos la próxima semana, porque con ustedes no tengo reposición, ¿o sí? No, con ustedes ya hicimos, ¿no? La reposición, ¿no? Sí. Mañana tengo con otro curso. Entonces nos vemos la próxima semana. No se olviden que la semana que no hay clase el miércoles es el miércoles 23, ¿no? De febrero. Esa semana. El resto sí hay. Todavía falta otra semana. Y el lunes de la otra semana sí tendríamos clase. Yo tengo aquí 8:30. Sí. Yo tengo aquí 8:30 en computacional. Ese sería mañana, ¿verdad? Las 8:30. Sí, yo tengo mañana a las 8:30. Yo no tengo problema con cambiarlo si quieren a las 10. Ayer no hablamos de eso. Pero por algo dije a las 8:30. ¿Sí? 8:30. Entonces nos vemos mañana. Igual no están pues todos como para que podamos cambiar el horario. ¿Listo? 8:30 mañana por el link de Zoom. ¿Listo? Que estén bien. Me Listo, despido. Juan Carlos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Juan Carlos. Chao.